Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en los titulares y en la mente de muchos fans de nuestras estrellas turcas favoritas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un asunto que involucra a dos nombres que todos conocemos y admiramos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo que escuchan, el título lo dice todo, Can Yaman defiende a Demet Özdemir. Pero, ¿qué es lo que no viste? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Vamos a desgranar esta historia, a descubrir esos detalles que quizás se nos escaparon y a entender un poco mejor lo que realmente sucedió. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta intrigante noticia, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Activen esa campanita para estar al tanto de cada nueva publicación. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia es fascinante y tiene muchas capas que merecen ser exploradas. Ustedes saben que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las figuras más prominentes de la televisión turca, y su química en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkencikus, conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Esa conexión, esa chispa que transmitían en cada escena, hizo que la audiencia se enamorara perdidamente de sus personajes, Kandibit y Sanemairdin, y por extensión, de ellos como actores. Esa complicidad en pantalla era tan palpable que muchos se preguntaron si su relación trascendía la ficción. Y bueno, aunque nunca confirmaron un romance formal, la cercanía, el respeto mutuo y sobre todo, una amistad que parecía sólida siempre estuvieron presentes, alimentando las esperanzas y las especulaciones de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y los rumores, las especulaciones, las interpretaciones erróneas y las críticas pueden ser una tormenta constante. Hace poco se desató una tormenta mediática bastante considerable alrededor de Demet Özdemir. Es importante recalcar que esta controversia no estuvo directamente relacionada con su trabajo, con la calidad de sus actuaciones o con algún proyecto cinematográfico o televisivo en el que estuviera inmersa. Fue, o al menos así lo percibió el público y sobre todo, la prensa sensacionalista, algo más íntimo, ligado a su vida personal o a la forma en que ella gestionaba su imagen pública y su carrera. Se publicaron ciertos comentarios, ciertas críticas que honestamente iban un poco más allá de lo constructivo y rozaban lo hiriente. Hablaban de su trayectoria profesional, de sus decisiones de carrera, de su comportamiento en eventos públicos o privados, incluso insinuando aspectos de su vida sentimental o personal de una manera bastante invasiva. Ustedes saben, ese tipo de cosas que a veces los medios de comunicación utilizan para generar contenido viral, para atraer clics y aumentar la audiencia, sin importar demasiado el impacto devastador que puedan tener en la persona que se encuentra en el ojo del huracán. Y es precisamente en este punto, en este momento de presión y escrutinio para Demet, donde entra nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Can Yaman, un actor conocido por su temperamento apasionado, su carisma arrollador y, sobre todo, por una lealtad férrea hacia sus colegas y amigos, no se quedó de brazos cruzados ante esta situación. Cuando percibió y seguramente recibió información de primera mano o sintió la atmósfera negativa que rodeaba a su excompañera de reparto, que Demet estaba siendo objeto de ataques que él consideró injustos, desmedidos y francamente crueles, decidió alzar la voz. Pero, y aquí está la clave de nuestro debate de hoy, no lo hizo de cualquier manera. No fue un tuit incendiario, ni una declaración pública agresiva, ni una respuesta visceral que alimentara el circo mediático. No, Can Yaman eligió un camino diferente, un camino más sutil, pero a mi parecer, mucho más poderoso y significativo en el mundo de las apariencias. Lo hizo a través de sus acciones, de su presencia y de unas palabras que, aunque breves, resonaron con una fuerza inusitada en los círculos de fans y en los medios de comunicación. Lo que muchos no vieron, o quizás no interpretaron correctamente, fue la verdadera naturaleza de esta defensa. No se trató de una pelea pública contra algún crítico anónimo, ni de un intento por desacreditar a la prensa. Se trató fundamentalmente de un acto de solidaridad genuina, de un apoyo silencioso pero increíblemente firme que demostraba la importancia que Can le otorga a Demet, no solo como la carismática actriz con la que compartió pantalla y éxitos, sino, y esto es crucial, como persona. ¿Recuerdan esas entrevistas, tanto individuales como conjuntas, donde, cuando se le preguntaba por Demet, Can siempre tenía palabras de elogio, de admiración por su talento innegable, su profesionalismo impecable y su dedicación a su arte? Siempre mostró un gran respeto por ella. Pero en esta ocasión, la defensa fue activa,
fue un posicionamiento claro ante una injusticia percibida. Imaginen la situación desde la perspectiva de Demet, está atravesando un momento complicado, recibiendo críticas que por su naturaleza y recurrencia, empiezan a afectarla personal y profesionalmente. Se siente vulnerable, expuesta. Y en ese instante su amigo, su excompañero de aventuras televisivas con quien compartió uno de los proyectos más importantes y exitosos de su carrera, aquel con quien construyó esa química mágica que enamoró al mundo, sale en su defensa. Y no es un simple sí, es una buena actriz. Es un mensaje contundente, un respaldo inequívoco. Es un esto no está bien. Es un ella merece respeto y admiración por su trabajo y su persona. Es un mensaje claro, directo y sin ambigüedades que dice, de forma implícita pero poderosa, hasta aquí. No permitiremos que la dañen o la falten al respeto de esta manera. Los detalles específicos de lo que exactamente desató esta reacción de Canson, como suele suceder en estos casos, un poco difusos y entran en el terreno de lo que la prensa a veces omite, tergiversa o maneja con sigilo para proteger fuentes o para crear mayor intriga. La prensa turca, en particular, tiene sus propias dinámicas y a veces publica versiones ligeramente modificadas de los hechos o entrevistas. Pero lo que sí trascendió, y lo que muchos seguidores atentos pudieron leer entre líneas, es que se trataba de comentarios negativos que cuestionaban de manera sistemática la trayectoria de Demet, su capacidad para elegir proyectos o su manera de llevar su carrera. Hubo insinuaciones, incluso afirmaciones directas, que sugerían que su éxito se debía a factores externos a su talento innato o a su arduo trabajo, como relaciones personales o suerte, lo cual, para alguien que ha trabajado codo a codo con ella, que ha visto de cerca su dedicación, su esfuerzo diario, su pasión por el oficio, como Can llaman, debía ser difícil de asimilar y aceptar. Entonces, ¿cómo fue esta defensa? Aquí es donde entra la parte crucial de lo que no viste, esos matices que a menudo se pierden en la vorágine de las noticias. Can Yaman, como mencioné, ya había expresado públicamente su admiración por Demet en numerosas ocasiones, destacando su profesionalismo y su talento. Pero esta vez fue diferente. Fue un nivel de involucramiento más profundo, una respuesta activa a una amenaza percibida. En un contexto donde se sentía que ella estaba siendo atacada de forma injustificada, Can optó por una estrategia de apoyo público, pero también privado y sumamente estratégico. Se rumorea, y estos son los detalles que a menudo no llegan a los titulares, que hubo conversaciones directas entre ellos, donde Can le manifestó su apoyo incondicional, brindándole palabras de aliento y reafirmando su valor como artista y como persona. Este tipo de apoyo personal es, a menudo, el más valioso en momentos de crisis. Pero la defensa no se limitó a lo privado. En las redes sociales, donde ambos tienen una influencia masiva y una conexión directa con su público, Can no dudó en compartir mensajes que, sin nombrar directamente a ningún atacante ni a las críticas específicas, sí dejaban absolutamente clara su postura. Por ejemplo, pudo haber compartido alguna publicación de Demet en Instagram, quizá una foto de ella promocionando un nuevo proyecto o simplemente una imagen artística, con un mensaje de aliento que resonara con fuerza, siempre brillando, talento puro, o orgulloso de tu camino. O quizás en alguna entrevista de promoción de sus propios proyectos, cuando le preguntaban por su relación actual con Demet o por su opinión sobre su carrera, respondía de una manera que sutilmente pero con firmeza desmantelaba las críticas, destacando la resiliencia, el talento y la ética de trabajo de Demet. Son esos pequeños gestos, esas interacciones sutiles en plataformas digitales que para un fan atento, para alguien que sigue de cerca su trayectoria y sus vínculos, dicen mucho más que 1000 palabras explícitas o declaraciones grandilocuentes. Es como un guiño cómplice, un código secreto entre ellos y sus seguidores más fieles. Y es ahí donde reside la verdadera esencia de su amistad y de su apoyo mutuo, demostrando que su conexión va más allá de los sets de filmación. Además, no debemos olvidar el contexto en el que todo esto ocurre. Ambos son figuras públicas de primer nivel, constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios de comunicación y del público en general. Las presiones son enormes y cualquier movimiento, cualquier palabra, por inocente que sea, puede ser malinterpretada, distorsionada o magnificada hasta proporciones insospechadas. En este sentido, la forma en que Can defendió a Demet fue madura, profesional y estratégicamente brillante. No entró en dimes y diretes públicos, no alimentó la polémica ni se rebajó al nivel de quienes buscaban crear controversia.
Simplemente se posicionó firmemente del lado de su amiga y demostró que, a pesar de las distancias geográficas, de sus caminos profesionales que ahora son distintos, y de la ausencia de un vínculo romántico formal, su lealtad y su aprecio por Demet seguían intactos y eran una prioridad para él. Y piensen en el impacto que esto puede tener, tanto en Demet como en sus admiradores. Para Demet, saber que una figura tan relevante y admirada como Can Yaman, con quien compartió una experiencia tan significativa y transformadora en sus carreras, está ahí para defenderla, para respaldarla, debe ser un inmenso consuelo. Significa que no está sola en esta batalla, que su trabajo, su esfuerzo y su persona son valorados y respetados por aquellos que la conocen de cerca y que han sido testigos de su dedicación. Y para los fans, que tanto amaron la química entre ellos en pantalla, que crecieron con sus personajes y que anhelan verlos juntos de nuevo, esta muestra de apoyo mutuo, esta confirmación de una amistad sincera y duradera, refuerza esa imagen idealizada de una relación especial, basada en el respeto, la admiración mutua y un vínculo genuino que trasciende lo profesional. Lo fascinante de esta historia, y lo que la hace tan digna de análisis, es que nos recuerda que, detrás de las cámaras, detrás de los personajes carismáticos y a menudo icónicos que interpretan, hay personas con sentimientos reales, con amistades valiosas, con lealtades profundas. Y cuando esas personas son atacadas, cuando son objeto de críticas infundadas o malintencionadas, sus amigos, sus compañeros de profesión, a menudo reaccionan. Can Yaman con este gesto nos enseñó una valiosa lección sobre la importancia de defender a quienes queremos, a quienes apreciamos, sobre todo cuando sentimos que no pueden hacerlo solos, o cuando los ataques son percibidos como una injusticia flagrante. Es muy fácil para el público, para nosotros como espectadores, desde la comodidad de nuestras pantallas, juzgar, comentar y criticar la vida y las decisiones de las celebridades. Pero es mucho más difícil comprender la inmensa presión, el esfuerzo constante, la dedicación incansable y la vulnerabilidad que implica construir y mantener una carrera exitosa en el competitivo y exigente mundo del entretenimiento. Can Yaman, al defender a Demet, no solo la estaba defendiendo a ella de ataques personales, sino que también estaba defendiendo los valores fundamentales del respeto mutuo, la lealtad incondicional y el apoyo genuino en un mundo del espectáculo que a veces parece olvidar o priorizar otras cosas por encima de estas cualidades humanas esenciales. Quizás ustedes vieron los titulares fugaces, quizás escucharon algún rumor disperso, pero lo que no vieron, o lo que quizás no terminaron de comprender, fue la profundidad de esa amistad, la calidez genuina del apoyo que se transmitió, la fuerza subyacente de ese mensaje silencioso pero poderoso. Can Yaman, con su integridad, su lealtad y su corazón noble, demostró una vez más por qué es una figura tan querida y respetada por tantos. Y Demet Özdemir, con su talento innegable, su carisma arrollador y su resiliencia frente a la adversidad, sigue brillando con luz propia, sabiendo que tiene amigos y compañeros leales que valoran su esencia y la defienden cuando es necesario. Así que, en resumen, lo que sucedió fue que Demet Özdemir se encontró en medio de una ola de críticas que para muchos observadores y seguidores eran injustas, desproporcionadas y posiblemente malintencionadas. Y Can Yaman, demostrando una lealtad admirable y un profundo respeto por su colega y amiga, decidió salir en su defensa. No fue una batalla ruidosa y caótica, sino un acto de solidaridad meditado y efectivo que resonó en el corazón de muchos fans y admiradores de ambos actores. Fue una hermosa y clara muestra de que la amistad, el respeto y la admiración pueden trascender las pantallas de televisión y las redes sociales, y que el apoyo verdadero y significativo se demuestra, sobre todo, en los momentos difíciles y de mayor vulnerabilidad. Y ahora, mis queridos amigos, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes de la defensa de Can Yaman hacia Demet Özdemir? ¿Creen que este tipo de apoyo es importante y necesario en el mundo del espectáculo, donde las presiones son tan altas? ¿Les sorprendió esta reacción de Can? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus perspectivas. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial, un espacio de debate y descubrimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, por dedicar su tiempo a desgranar conmigo esta interesante historia. Espero sinceramente que lo hayan encontrado interesante, intrigante y esclarecedor. Si les gustó el contenido, por favor, no olviden darle un me gusta. Ese gesto tan pequeño para ustedes ayuda muchísimo a que el canal crezca, a que nuestros vídeos lleguen a más personas y a que podamos seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con todo mi cariño, a que se suscriban a nuestro canal.
Les aseguro que se vienen más historias fascinantes, análisis profundos y noticias exclusivas del mundo de las estrellas turcas que no se querrán perder. Activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.